fortaleza de Dios. ¿Qué significa? Es la palabra de Dios. Bienvenidos a su programa Profecías Bíblicas con el Dr. John Varela. La epístola del Pablo a los romanos es, sin duda alguna, el documento humano más poderoso que jamás se ha escrito y es oro puro, de principio a fin. Este es el libro que encendió un fuego en el corazón de Martín Lutero y dio origen al evangelismo de Cristo Jesús a través de la fe de la palabra de Dios. Este mensaje cambió la historia de Europa y además del mundo entero. Este es el libro que conmovió profundamente a John Wesley, estando sentado en una pequeña capilla en Londres, escuchando el preludio a la epístola a los romanos de Lutero. Y Wesley dijo que su corazón se había sentido especialmente alentado al escuchar la exposición sobre las verdades del libro a los romanos. Por medio de él, se produjo a continuación el gran avivamiento evangélico que salvó a Inglaterra del destino que le aguardó a Francia y frenó la decadencia de la vida inglesa, alterando por completo y una vez más la historia del mundo. Esta es la epístola que produjo un profundo impacto al señor Karl Barth, que en nuestros días expuso algunas de las poderosas verdades de esta epístola y logró captar de ese modo la atención del mundo teológico, haciendo que alterase su postura de graso y vacío liberalismo del siglo XIX y restauró una gran parte de la verdad en las iglesias europeas. Lo cierto es que millones de vidas han sido drásticamente transformadas leyendo la epístola a los romanos. Hubo un tiempo en que una iglesia en Montana, en los Estados Unidos, fue considerada como la iglesia más liberal, más que no creía en la palabra de Dios, de la ciudad de Great Falls. El pastor estuvo en una ocasión en Chicago y fue a la iglesia Moody para enterarse de lo que estaban diciendo los pastores bíblicos, deseando encontrar algo que criticar, no aprender. Escuchó al doctor Ironside predicar sobre el libro de Romanos y le entregó un ejemplar de sus conferencias acerca de Romanos. Este hombre leyó el libro en el tren de regreso a Montana y para cuando llegó a Great Falls era un hombre totalmente transformado. Comenzó a proclamar desde el púlpito de su iglesia las verdades de este libro de Romanos. Y la iglesia fue transformada. Así que he tenido la oportunidad de ser testigo de la transformación que se ha producido en una iglesia liberal, convirtiéndose en un testimonio evangélico en un espacio de unos pocos años, gracias al poder del Espíritu Santo a través del libro de Romanos. Espero que al leer y estudiar esta epístola de Dios a los romanos, que esto puede servir para despertar el interés de cada ser creyente, de cada ser humano. Dios nos entrega este libro a través de su siervo Pablo a los creyentes que se encontraban en Roma mientras estaba pasando unos meses en Corinto antes de subir a Jerusalén para llevar la famosa cantidad de dinero que había sido recogida en las iglesias de Asia. ¿Para quién? Para los santos necesitados de Jerusalén. No sabemos cómo empezaría la iglesia en Roma. Posiblemente lo hicieron algunos creyentes que habían convertido en Jerusalén cuando fueron a cumplir la fiesta de Pentecostés y regresaron a la capital de Roma.
El apóstol Pablo les estaba escribiendo porque había oído hablar acerca de la fe de ellos y deseaba alimentarlos con la palabra de Dios al máximo, deseando que se basase firmemente en la verdad de Dios. El libro de Romanos constituye una magnífica explicación del mensaje total del cristianismo y la obra completa de Jesucristo. Contiene todas las doctrinas cristianas en alguna forma, además de ser un panorama del maravilloso plan que tiene Dios para la redención del hombre. Si no tuviésemos en nuestro poder ningún otro libro de la Biblia, más que este libro de Romanos, encontraríamos en él todas las enseñanzas de Dios que lo menos se mencionan aquí. Si llegan a captar en profundidad el mensaje del libro de Romanos, en su argumento total, se sentirán ustedes perfectamente familiarizados con cualquier otra parte de la palabra de Dios. En la introducción, que se encuentra en los primeros 17 versículos, Dios nos escribe acerca de su Hijo Jesucristo sobre los romanos creyentes en Cristo Jesús. Como en cualquier buena introducción, presenta en ella los principales temas de la epístola. La epístola está realmente dividida en 3 partes principales. Del capítulo 1 al 8, del 9 al 11 y del 12 al 16. Estas divisiones surgen de modo natural unas de otras. Y como veremos, los primeros 8 capítulos son explicaciones doctrinales acerca de lo que Dios está haciendo con el hombre. Su manera de redimir al hombre en todos sus aspectos, es decir, en cuerpo, en alma y en espíritu. Los capítulos 9 al 11 son un ejemplo para nosotros sobre el tema de la nación de Israel. Y de los capítulos 12 al 16 encontramos la parte práctica sobre cómo se aplican estas poderosas verdades a las situaciones humanas, por lo que el libro abarca todos los aspectos de la vida. Si recuerdan, ese breve bosquejo tendrán la clave del libro de Romanos. El primer tema principal es acerca del Señor Jesucristo, porque no hay cristianismo sin Cristo Jesús. El cristianismo no es un credo, es una vida, es una persona, una vida que ha de vivirse de nuevo en usted. Y por lo tanto, es preciso aprender acerca de Cristo Jesús, que es el tema total de la epístola. Y es la nota en que comienzo. Y a continuación la palabra de Dios nos habla acerca de los creyentes en Roma porque son exactamente como nosotros. De hecho que este es el problema principal con el que se enfrenta al cristianismo. Los seres humanos como usted y como yo. Es lo que eran estos creyentes en Roma. Son el material básico con el que empieza Dios su obra. Todo lo que está en esta epístola se aplica a nosotros. De igual manera que todo lo que es verdad sobre nosotros es verdad con respecto a los romanos, a los chinos, a los rusos, a cualquier tipo de seres humanos. En tercer lugar, el libro de Romanos nos habla sobre lo que le ocurrió sobre sí mismo al apóstol Pablo, porque él es el ejemplo de lo que hará Cristo Jesús y es la muestra es decir, un ejemplo vivo de la gracia de Dios. Todo esto tiene sencillamente el propósito de hacer visible y dejar claro lo que Dios tiene la intención de hacer para ti y para mí en Cristo Jesús. Esta epístola requiere ser tratada como un resumen. Al estudiar ciertos libros de la palabra de Dios, he intentado recoger los temas principales, los pensamientos más importantes del libro, a fin de captar la fuerza total del mensaje.
Pero esta epístola se desarrolla de una manera tan lógica que el mejor modo de exponerla es siguiendo el argumento, sin calentarse la cabeza por causa de los detalles. A fin de que podamos ver la lógica aplastante de la que se vale el apóstol para desarrollar su tema. Cuando hayamos acabado, veremos de qué modo tan magnífico ha captado y nos explica todas las poderosas verdades de este libro del Evangelio. Para comenzar, tenemos en el capítulo 1 la afirmación central de la epístola, el Evangelio, en donde declara: no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios. ¿Quién se avergonzaría del poder de Dios? La más poderosa fuerza posible del universo que opera en el Evangelio. Es una fuerza que cambia vidas al entregarle a cada ser creyente el Espíritu de Cristo Jesús que mora en cada ser creyente, por la cual Él puede comenzar a vivir su vida a través de uno. Esta nueva vida en Cristo Jesús, que puede apoderarse de un joven que va a la deriva, que tiene una vida sin propósito, una vida perdido, al que no le importa a dónde se dirige o no tiene ninguna idea por qué vivir y produzca en su vida que le da un propósito, un motivo, un impulso, que es como funciona el poder de Dios. Y ese es precisamente el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, al no judío. Romanos 1:16. Pablo nos enseñará al ir leyendo porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Este versículo es una cita de Habacuc y es el versículo que quedó indeleblemente grabado en el corazón de Martín Lutero. Ese es el tema del apóstol Pablo, la justicia de Dios que se revela en el Evangelio a fin de establecer la necesidad de esto. Pablo considera al mundo que le está rodeando. En los próximos versículos, hasta el capítulo 2 y una buena parte del 3, está sencillamente analizando cómo es vivir la vida a través de la carne, cómo es lo normal para todo ser humano, que está incapaz de vivir su vida a través del Espíritu, como fue criado por Dios para vivir una vida eficaz. Este libro de Romanos está tomando las dos aparentes divisiones de vivir la vida. A través de la carne, recibiendo el fruto de la carne, y vivir la vida a través del Espíritu y recibiendo el fruto del Espíritu. Alguien ha dicho acertadamente, solo hay dos clases de personas, los justos y los injustos. Los que viven como fueron criados por Dios a través del Espíritu y los que viven su vida sin Cristo Jesús a través de la carne. Recuerdo que hace años, cuando mis hijos eran pequeños, me encontraba un día en el patio y vi que alguien había trazado una línea con tiza en el centro del tablero. En un lado estaba el título Buena gente y en el otro lado Mala gente. Bajo las palabras mala gente estaban los nombres de mis hijos y en el otro lado los nombres del hijo del vecino. Era evidente que la clasificación le habían hecho los justos. El apóstol comienza por los injustos, aquellos a los que llamamos mala gente y los desechados de la sociedad. Pero primero resume las dos clases de personas en un versículo.
es un versículo tan importante que quisiera llamar especialmente su atención a este versículo, el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia con injusticia, la verdad. Esto nos dice mucho. Por ejemplo, nos dice que el problema de los hombres es que poseen la verdad, pero no están dispuestos a verla, sino que la suprimen. Si desean ustedes prueba de eso, les sugiero que durante un tiempo observen su propia vida, además de las vidas de los que les rodean. ¿No es cierto que lo que nos desagrada lo empujamos y lo relegamos a nuestra mente subconsciente? Son cosas sobre las que no nos gusta pensar. Por eso es que lo que no desean nunca estar solos, no quieren detenerse a pensar o examinar realmente las cosas, sino intentando siempre mantenerse ocupados por la constante confusión de la vida. La palabra de Dios nos trae la convicción que somos pecadores, que somos separados de Dios porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Por eso vino Cristo Jesús, para tomar nuestros pecados y pagar la deuda penal, para librarnos del pecado, para que Él nos pueda ofrecer vida eterna en Cristo Jesús, para que Él pueda enviar su Espíritu Santo que mora en cada ser creyente y que Él puede vivir su vida a través de uno, así como fuimos criados. Padre Santo, bendiga ricamente este programa, este mensaje a cada ser humano escuchando. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Gracias por tu atención. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga y que te bendiga ricamente. Doctor John Barrella, invitándote a escribirnos, póngase en contacto con nosotros. Si tienes algunas inquietudes acerca de la palabra de Dios, escríbanos y te vamos a responder pronto. Tenemos una revista que imprimimos cada mes. Si lo quieres recibir, escríbanos a Today, the Bible and You, P.O. Box 1722 1722, Broken Arrow, Oklahoma 74013. Póngase en contacto. Queremos escuchar de ti. Tenemos una revista que si quieres recibir cada mes, te lo enviaremos gratis. Que Dios te bendiga y que te bendiga ricamente.